Amigos, de regreso en los estudios de Tiempo Vital. Yo soy Miguel Ángel Salino y ahora tenemos a otro personaje de lujo. Me da el gusto conocerlo el día de hoy, Percy Olivares, futbolista, no exfutbolista, futbolista en condición de retiro de la práctica profesional y ex seleccionado nacional. Percy, un gustazo, bienvenido. Miguel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Primero que nada, gracias a Dios porque nos permite estar aquí conversando y tratar de aportar. De lo que se trata, Percy es un futbolista de dilatada trayectoria. El recorrido profesional de Percy lo ha llevado pues por las Europas, lo ha llevado. ¿Estuviste en Argentina, creo que también? También. En Argentina, aquí en Perú, ha vestido las camisetas de los principales clubes, Cristal, Universitario de Deportes. Te faltó Alianza, ¿no? En algún momento. Y mira que toda mi familia siendo hincha de Alianza y me faltó Alianza. Así es, pues, sí. Pero la experiencia de Percy justifica y hizo necesaria su presencia el día de hoy aquí, porque de esto y más vamos a hablar. Percy, tú además terminaste los estudios de entrenador, creo que sí. Todo. Gracias a Dios, mira, después que me retiré, antes de retirarme, yo ya estaba estudiando, porque entendía que era lo que tocaba. Claro. Y bueno, terminé mis estudios como correspondían, pero uno en el camino se va dando cuenta por dónde se va perfilando o por dónde te va perfilando la carrera del fútbol. Y obviamente, o sea, si no me han visto dirigir es porque yo no siento esa sangre, ¿no? que hay que tener para dirigir. No porque no tenga la capacidad, porque me siento muy en capacidad, pero viendo cómo está el fútbol, viendo cómo está el entorno del fútbol, uno termina eligiendo algo diferente, que está relacionado con el fútbol y en lo que yo creo que aporto más. Viendo cómo está el fútbol, cuéntame, ¿cómo está el fútbol? Mal. Y ojo, cuando digo mal no hablo solamente del fútbol peruano. El fútbol hoy en día en el mundo, creo, para mí, está reflejando un poco cómo está el mundo en general. Así es. El mundo está mal. Entonces, todo se ha volteado, se ha invertido y el fútbol no está exento de esto. Tú has estado en España, estuviste en el Tenerife, me parece. En el Tenerife. Sí. Es una realidad futbolística totalmente distinta. El fútbol de Europa tiene otra estructura. ¿Qué cosas de Europa rescatarías que crees tú que pudiera adaptarse a nuestra realidad y qué faltaría en nuestra realidad para poder adaptar esa realidad en el país? Bueno, una pregunta que aporta mucho y la respuesta trataré de ser conciso. Mira, yo trataré de hablar en base a mis experiencias. Por eso estás aquí. No pretendo por ahí tener la pomadita mágica porque no sería correcto. Sí creo que hay cosas por rescatar de Europa, pero no todas. Y sobre todo no todas las que nos venden acá. O sea, aquí vienen y nos dicen que en Europa hay mejores futbolistas, por ejemplo, que acá. Y no los hay. Por lo que yo he vivido, no los hay. De hecho, prueba de eso es que hoy en día muchos entrenadores renombrados como Arteta, Luis Enrique, o sea, son entrenadores que reconocen el talento del fútbol sudamericano. Por lo tanto, eso no ha cambiado, sigue siendo así. Ahora, sí tenemos mucho que aprender de ellos, pero eso yo creo, Miguel Ángel, que no tiene que ver mucho con fútbol, tiene que ver mucho con la cultura de un país. No podemos pretender cambiar de la noche a la mañana, menos el fútbol, cuando en el país estamos de cabeza y cuando seguimos muchos medios de comunicación, siguen aportando para que esto sea así. Y claro, a mí, digamos... O sea, mantienen el statu quo, dices tú. Claro, pero a mí lo que me incomoda de alguna forma, porque yo no pretendo cambiar nada, pero sí pretendo denunciar las cosas cada vez que puedo, y este es uno de esos momentos, el hecho de que la gente crea que en Europa está todo lo bueno y que aquí en el Perú hay que solamente aprender, yo no creo que sea lo correcto. Sí creo que, a ver, Europa es lo que es, futbolísticamente hablando, sosteniendo y manteniendo su esencia, cosa que a nosotros no nos pasa. Nosotros queremos mimetizarnos con ellos. Claro. No podemos. Ellos tienen, porque, a ver, me tocó hacer una tesis en una de las cosas que estudié y me di cuenta, dentro de la investigación científica que te exigen para la tesis, hacer una especie de mapeo de la realidad de distintos países. Correcto. Del deporte en general, no solamente de fútbol. Y me di cuenta por la estadística a la que tuve acceso en ese momento, que había un proceso de
profesionalización de la actividad. Es decir, al mundo del deporte no podían llegar ni empíricos ni informales. O sea, alguna credencial académica te exigía el sistema para ser parte de. Entonces, yo empecé a entender, por ejemplo, cómo países como Alemania, como España mismo, todos estaban en España, empezaban a elevar sus estándares deportivos porque el soporte, el recurso humano que soportaba la actividad deportiva era recurso humano calificado. Aquí en Perú, desde hace unos años nada más, ya tenemos en las universidades carreras y profesiones que tienen que ver con gestión y administración deportiva, asociadas con nutrición, con metodología del entrenamiento, con educación física. O sea, las cosas que ya teníamos, ahora las estamos complementando con eso que sí sucedía en Europa antes que nosotros. Sucede en México, sucede en Estados Unidos, sucede en Brasil, sucede en Argentina. ¿No habría que mirar con un poquito de optimismo que ya estamos dando los primeros pasos? Es decir, ¿cómo ves tú esta situación? Mira, buenísimo el comentario que acabas de hacer porque un poco explica lo que te acabo de decir. Claro. Hablaste de un sustento, una plataforma que sostenga todas esas ideas que sueltas que tenemos muchos. Pero con criterio técnico, profesional. Entonces, tú me dices, no deberíamos, o sea, que ya se está, qué bueno que se está haciendo. Yo sinceramente no estoy tan metido en eso, pero tú que sí estás metido en eso, lo acabas de manifestar y tienes esa dosis de optimismo. Yo no la tengo tanta. ¿Sabes por qué? Porque claro, yo no tengo esa visión que acabas de mencionar tú y que acabas de expresar. Y que me alegro de saberlo ahora. Pero aquí hay un tema y no podemos dejar hacernos los de la vista gorda. Si te preguntas por qué no, el por qué es que no hay intención de hacerlo. Mucha gente en los medios de comunicación y también en el fútbol en general, incluso, y voy a ser honesto también en decir esto, muchos futbolistas por ignorancia también estamos prestados para esto. Entonces, cuando tú mencionabas esos estándares que yo te acabo de escuchar hasta con un poco de emoción, el hecho de que nos mencionan, o sea, darme un poco de esperanza, claro, a mí me alegra y ojalá que la gente, poder transmitirle esto también a la gente. Pero para esto también tenemos que ver la realidad y cómo estamos. O sea, aquí no hay intención de hacer las cosas bien. Y hablo, por ejemplo, y córtame cuando quieras, ¿sabes? Porque este es un conversatorio. Porque mira, o sea, te lo digo rapidito, un paréntesis. Me tocó, yo hice un máster en gestión y de entidades deportivas, revalidado una estrategia, una alianza estratégica entre la Escuela de Posgrados de la UPC, Cherry, después le paso la factura, y la Universidad Europea de Madrid y la Escuela de Estudios Superiores del Real Madrid. En ese máster estuvieron Orlando Contreras, el chino Contreras, estuvo Marco Churliza, estuvo Henry Quinteros y estuvo Ernesto Aracaki. Excelentes muchachos y excelentes estudiantes. Correcto. En el máster posterior, en el segundo, yo fui primera promoción. Entre otros estuvo Jan Ferrari. Mira lo que acaba de hacer Jan, la revolución interna administrativa con Universitario. Entonces, imagínate tú que a la riqueza futbolística que ustedes tienen por todos los años dedicados a la actividad propia del fútbol, le sumen o le agreguen esto post carrera futbolística en términos de gestión, ¿no? Entonces, los resultados ya tenemos muestras de que funcionan. Correcto. Yo te decía, Miguel, hace un rato, de que todos tenemos algo que aportar. No sé si me entendiste esa parte. No, sí, claro que sí. Entonces, lo acabas de mencionar tú también. O sea, tú tienes la experiencia en la actividad propia que yo no tengo, por ejemplo. Ahí. Yo lo hice a nivel universitario, pues otra cosa. Pero tú has dicho algo muy importante. A esa experiencia que uno tiene hay que sumarle, y yo te decía hace un rato, que yo no solamente me quedé siendo entrenador de fútbol, que sabía yo que de repente no era mi perfil. Yo soy coaching deportivo, PNL, programación neurolingüística, porque me encanta. Entonces, a eso me refería cuando yo te decía que uno va encontrando su perfil. Entonces yo dije, esto es lo que me gusta. Yo estoy recibido en todo eso. Entonces, pasa lo que le pasa a muchos peruanos de a pie. ¿Y por qué si tú tienes esta formación no eres parte del sistema? Es la pregunta que yo me hago. Ahí está. Porque uno decide finalmente y en esa decisión tienes que decidir por dónde caminar. Y yo he decidido caminar por donde camino y bueno, en algún momento Dios me llevará por algún sitio distinto. A lo que ahí ves a lo siguiente. Esto le pasa al peruano de pie.
habrás escuchado tantas veces el comentario, he estudiado, me he matado. ¿Y qué hace ese que es menos que yo ahí? Yo no estoy soy ahí. profesional, ¿no? Y está ahí viene la decisión. Uno tiene que decidir por dónde caminar, porque muchos de mis compañeros, muchos de los periodistas, que son tu gremio, mucha gente en general... Yo soy administrador, yo soy comunicador, no soy periodista, por si acaso. Ahí voy. Por si acaso. Entonces, terminan diciendo, ahora te paso, te digo lo de los credenciales. Muchas de esta gente vive frustrada no es la palabra, pero decepcionada. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en muchos medios de comunicación, ¿cuánta gente tú conoces o ves que no son periodistas? Son habladores. Para mí, ese es el término que yo empleo, y no lo digo en un tono despectivo, lo digo en un tono más bien distintivo. Entonces, son habladores. Yo también. Porque cuando yo me he metido a esto, pero yo tengo una pequeña diferencia, que yo soy hablador de lo que sé. Claro. Pues, no soy hablador tantos años porque hablo. ¿Me entiendes? Entonces... Todo vive en carne propia la realidad del sistema. Correcto. Yo considero, y esto lo digo porque ese es mi concepto de lo que es hoy en día el periodismo. Lamentablemente, y yo tengo que mandar en este momento un saludo a aquellos periodistas, entre ellos tú, gracias. Que son periodistas, Miguel. Pero yo soy periodista, soy comunicador. No, pero te voy a mencionar algunos. Gustavo Barnechea, y yo voy a hablar de los que conozco. Gustavo Barnechea, Carlos Navarro, Gonzalo Núñez, Eric Osores, Carlos Salvatore. O sea, son gente, y ahí me quedo a corto, hay muchos. Y con muchos de ellos yo no concuerdo o no comulgo en ideas. Y eso no me hace un enemigo de ellos. No, pues. Simplemente tengo formas de pensar distintas. Entonces, lamentablemente, Miguel, hoy en día, los habladores, porque yo les llamo habladores, a todos aquellos que están hoy en día en el fútbol. Muchos de estos habladores, y a los que la gente le presta atención, obviamente, se han hecho un espacio. Pero ¿sabes qué? Un espacio a costa de ¿quiénes? De los periodistas. Porque se hacen llamar periodistas y no lo son. Son simplemente habladores. A ver, que alguien me refute y me diga si no son habladores. Repito, yo también, con esa pequeña diferencia que mencioné hace un rato. Entonces, ya es tiempo de que hablemos un poco más con nombre. Y yo no tengo ningún problema, te digo. Yo conozco gente... Acabo de mencionarte a saludar a todos aquellos que son periodistas y más todavía. Y también denunciaré, no, esa palabra me parece fea, pero mencionaré, ¿no? A algunas otras personas que viven de esto. A ver, espera un ratito ahí, las mencionas después de la pausa, un minuto, amigo, estamos de regreso, Percio Olivares, y nos vamos a mencionar otras personas dentro de la lista que acaba de mencionar. No se muevan, regresamos en un minuto. Más habría que señalar y qué más podemos hacer para mejorar esta situación? Hay mucho que señalar. Yo creo que en términos generales, básicamente, y yo lo voy a decir de una manera muy personal, el hecho de tener el valor, si se quiere llamar así, o la valentía, o arriesgarte un poco para decir lo que ves, no sé si la verdad, pero por lo menos lo que ves y lo que crees que es. Entonces yo creo que eso sería saludable. Y esto no es saludable solamente para el fútbol, es en general. Yo creo que eso hace falta muchísimo aquí en el Perú. Sobre todo en el caso mío, que yo veo cosas de cerca. O sea, o sea, he visto, me ha tocado estar, ya tengo casi 12 años sin querer en los temas en medios de comunicación. Entonces veo cosas que no aportan en nada. Hoy en día salen muy alegremente mucha gente hablando, repito la palabra va a quedar, hablando de cosas que seguramente saben y que es válido. No digo que no sea válido, es válido. Lo que no considero válido es que utilices esa capacidad que tienes de hablar para manipular, para malinformar, para destruir y encima... Porque yo hay muchas cosas que he conocido en el fútbol, Miguel, muchas cosas que he conocido en el fútbol, y he vivido muchas cosas y he tenido que convivir con eso. De alguna forma también he sido parte de eso. De lo que no he sido parte nunca, Miguel, es de la cobardía. Y cuando yo veo eso, sí, no puedo más. Entonces, yo veo mucho de eso, mucho de cobardía, hoy en día en los medios de comunicación. Porque, repito, o sea, yo, a ver, no voy a decir respeto tampoco, pero... convivo con eso. Si veo que
tienes una forma de opinar, incluso hasta veo la malicia con lo que lo haces, ya está, es parte del mundo y tampoco voy a cambiar el mundo. Trato de convivir con eso. Cuando veo esa dosis de cobardía de hacerte el que quieres lo mejor para el fútbol peruano, hablando del fútbol, pero en realidad yo veo también por otro lado que no es así, que es mentira, a mí me pone mal. Y me termino expresando, como ahora, mi molestia por eso. A ver, no soy una pepita de oro, ojo, para nada. Pero tengo ciertos parámetros, cierta educación que mis padres me dieron e intento ser una mejor persona. Percy, eso no sé. Voy a sacarte un poquito del ámbito estrictamente futbolístico y te voy a ver a un terreno que no sé si te es ajeno o nuevo en todo caso. Estamos a puertas de un proceso electoral. Donde tú estás sentado, hemos tenido y seguiremos teniendo precandidatos, ahí está la producción, no me deja mentir, presidenciales, gente que aspira a estar en el Senado, es un honor estar. O sea, hemos tenido distinguidos representantes de distintas agrupaciones políticas y ahora empiezan ya a aparecer, más o menos se van perfilando los posibles candidatos y el deporte tiene, me imagino, que ser parte de la propuesta electoral de todos ellos, es decir, no puede ser ajeno pues a un plan de gobierno. ¿Hace cuántos años vienes escuchando lo mismo? ¿Cuántos años vienes escuchando lo mismo? Ahí va mi pregunta. ¿Qué esperas tú esta vez de esta nueva generación de candidatos que aspiran a la máxima magistratura? ¿Qué esperas de los congresistas que en los últimos 20 años han hecho poco o nada por el deporte? Esta vez, ¿esperas algún cambio? No es ajeno a... Me preguntaste si era ajeno a mi profesión y no lo es. Porque como bien acabas de decir, está ligado. Tiene que ser parte de... Digo esto, te hago esta pregunta en razón de tu experiencia vivida en otros países donde sí hay políticas deportivas y se ven porque los resultados están a la vista. Si yo te hacía la pregunta te la hacía de manera muy natural. Te decía, ¿hace cuántos años que vienes escuchando lo mismo? Bueno, yo igual. ¿Qué espero? Espero lo mismo que he esperado años atrás. Lamentablemente, ese tipo de cosas... ¿Sabes qué pasa, Miguel? Que venimos escuchando esto. Mira, yo también en algún momento no estoy metido en la política, pero conozco gente de la política, me cuenta un poco de estos temas, me dicen de qué manera quieren hacerlo y tal, y terminan no haciéndolo. Lo único que hacen es terminan aprovechándose, muchos de ellos, de la imagen del futbolista. Eso pasa seguido, sí. Y eso, pero dime, ¿qué solucionas con eso? O sea, ¿solucionas ganar un poco de votos? O sea, es porque esa es la realidad. Cuando nos citan, a mí, a muchos compañeros, nos llevan a inaugurar. Es un tema de imagen, o sea, no se dejen engañar tampoco. Por supuesto que nosotros vamos con la mejor intención, pero eso lo magnifican los medios de comunicación y simplemente los candidatos cumplen con su objetivo, que es el de ganar una mejor imagen. Mira, te hacía esta pregunta, ¿por qué? Porque la ley marco del deporte, es una ley que tiene por número... Ley marco, dices, ¿no? Sí, 28036. La ley marco del deporte en general. Sí. Se promulgó el año 2003. A la fecha ha sufrido cerca de 14 modificaciones. 14, o sea, no te has terminado de aprender la ley original. Sí, claro. Y ya tienes que conocer las otras 14 y me quedo corto. ¿Qué significa eso? Que no hay una previsión de lo que puede pasar con el deporte a futuro. Previsión. Dices. Y que vas corrigiendo aquello que debiste haber previsto en la ley original y que la realidad de esos momentos te obligan a modificar. ¿Por qué en la vez de 14 veces, por qué en la vez 7, vamos a poner que en las primeras 7 te equivocaste, ¿por qué en la vez 7 no modificaste? ¿Me vas a decir que es porque no saben? La gente que hace las leyes no son especialistas en materia deportiva. Pero Miguel, ahí tenemos el primer problema. Que se equivoquen hasta las 7 te acepto, pero que de las 7 a la 14 sí, pues, sigan... Ahora, hablemos claro, o sea, tampoco es la así. Pregunta que uno se hace, y estaba dirigida a ustedes políticos que seguramente, porque sé que nos están viendo, es por qué no hacen una reforma integral del deporte y hacen una sola ley. A la que podamos recurrir y consultar sin tener que rompernos la cabeza buscando las otras 10 o 12 Miguel, que existen. Y sobre todo, ¿sabes qué?
que entiendan que finalmente también los va a ayudar. O sea, no es que hagan algo que los puede perjudicar. No, va a facilitarle la vida a todos. No. A ellos como políticos y a los deportistas esa es la parte que yo no entiendo. ¿No? Esa es la parte que yo digo, pero si es algo que te va a ayudar a todo, te va a ayudar. Y no lo hacen, entonces ya... No sé, ya no sé qué pensar, porque no me digas que no saben, porque sí lo saben, yo creo que sí lo saben. Pregunta de cajón, te la tengo que hacer, no sé si me la quieras responder. Dile, dale. ¿Vas a participar en este proceso electoral de alguna manera, como asesor, como parte, como imagen? ¿Te han invitado? ¿Lo estás pensando? Me han invitado muchas veces. Ajá. Y me lo siguen haciendo, pero mira, yo no tengo nada, en mi cabeza no tengo nada de político, obviamente, o quizás sí, no sé, a mí me han visto. Mira, el lugar que tú dejas de ocupar, que tú no ocupas, qué buena, lo va a ocupar uno que tiene menos credenciales que tú. O sea, te lo digo para que reflexiones un poquito, ¿no? No, gracias por eso. Me lo han dicho ya varias veces, pero Miguel, eso también sería traicionar y aprovecharme de esa coyuntura. Debería estar gente que realmente sabe y tiene la capacidad para hacerlo ahora, claro. Desde ese punto de vista que me acabas de decir, pucha, sí, y ese es nuestro Perú. Eso es nuestro Perú. No, te lo digo para que lo pienses, ¿no? Porque te voy a decir una cosa, Percy, y me ha pasado a mí, te lo digo por experiencia propia. La vida me ha llevado a circunstancias y a sitios donde jamás pensé estar. Es cierto. Y en el camino hubo un quiebre que me hizo pensar y reflexionar y dije, oye, aguanta, ¿qué estás haciendo? Claro. ¿No? Estoy de acuerdo. Entonces, mi respuesta a lo que me acabas de preguntar es esa, ¿no? O sea, no puedo cerrar, lo acabas de decir, o sea, no tengo que cerrar puertas a nada. Porque, o sea, sobre todo en el afán que uno tiene de querer aportar. No sé, la respuesta es simplemente no sé qué va a pasar, pero espero, Dios mediante, en donde esté, en ese camino que tú has recorrido, espero aportar. Nos queda un minuto. Dale. 15 segundos. ¿Qué le dirías tú a los políticos que nos están viendo? Tú como ex seleccionado nacional de fútbol. Muchas cosas, pero hay una cosa... Una, concreta. Hay una cosa que les voy a decir respecto a lo que tú acabas de decir. Señores, analicen bien si esas cosas que ustedes dejan de hacer, muchas veces por intereses políticos o por diferentes motivos, no les aporta. Piénsenlo bien, arriésguense, si es la palabra, a hacerlo, y de tantas veces que han intentado hacerlo de diferentes formas, que sea una diferente, y a ver qué sale. No creo que sea el mejor consejo, pero por lo que he vivido, por lo que veo y por lo que muchos de nosotros los ciudadanos vemos, creo que sería un buen término arriésguense a hacer algo diferente, por algo o por una causa buena. Eso. Quiero agregar a lo que ha dicho Percy Olivares que el Perú, en las manos correctas, sería en el mediano plazo un país del primer mundo. Y lo digo con absoluta certeza de nuestra realidad. Yo lo llevo al fútbol, Miguel. Lo que acabas de decir, yo lo llevo al fútbol igual. Dices el Perú, el fútbol lo también. Digo de manera general. Así que, bueno, con esto termino el programa. Percy, muchas gracias por tu presencia el día de hoy. Ha sido súper entretenida la entrevista. Un gustazo haberte tenido aquí. Gracias. Y seguramente, como digo siempre, te vamos a estar molestando porque aquí estaremos. Para responderle a estos políticos que dicen cualquier cosa, vamos a enmendarle la plana con la experiencia que tú tienes. Eres una voz autorizada. Para servirles. Encantado de haberte tenido el día de hoy. Amigos, pasen un buen fin de semana y nos reencontramos con el favor de Dios. Si ustedes quieren, el próximo sábado, siempre en los 91 puntos en la frecuencia modulada de Radio Vital. Nos vemos. Chau.